buenas tardes, mi nombre es Daniel Saavedra, soy docente de lo que viene a ser el curso de aptitud verbal. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las series verbales para el quinto grado de primaria. ¿Por qué es importante hablar sobre las series verbales? Es importante, mis queridos alumnos, para poder diferenciar qué cosa vienen a ser, por ejemplo, un campo semántico, qué importancia tiene este campo semántico dentro de lo que vienen a ser el orden, ya sea pues secuencial o intersecuencial de una determinada palabra, ¿no? Y cómo de alguna u otra manera puedo yo como estudiante reconocer las particularidades y las características que puedan tener cada una de estas palabras para encerrarlas dentro de por así decir, dentro de un nombre o campo semántico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, empecemos con el tema. ¿Qué cosa viene a ser un campo semántico? Un campo semántico, mis queridos alumnos, ya viene a ser prácticamente el grupo de palabras que está vinculado por su significado, ¿ya? Y estas a su vez van a compartir ciertas características comunes, ¿ya? Profesor, deme un ejemplo, le doy el siguiente. Tengo, por así decir, la palabra mansión, tengo una catedral, tengo un estadio y tengo una iglesia, ¿verdad? ¿Qué palabra podría pues encerrar, ¿no? Para poder nombrar, ¿no? A cada una de ellas, ¿no? ¿Qué palabra me podría pues ayudar de forma general, ¿no? A hacer alusión con una sola palabra a cada una de estas. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, por ejemplo, catedral, mansión, iglesia, ¿ya? O fortaleza también podría ser. Dentro de todas estas palabras lo puedo encerrar dentro de lo que viene a ser el campo semántico llamado, por así decir, construcciones o lugar donde se albergan personas, ¿verdad? Ese sería el nombre de ese campo semántico, ¿verdad? Y cabe mencionar, como se los estaba mencionando hace un momento, van a estar conformados por una mansión, una catedral, un estadio, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad? Una fortaleza, ¿verdad? ¿Qué son cada una de esas cosas? Fácilmente pueden ser una construcción, ¿verdad? Son construcciones, ¿ya? Entonces, esa palabra construcción viene a ser el campo semántico que va a encerrar a estas cuatro o a estos cinco elementos que se los acabo de mencionar, ¿ya? Profesor, otro ejemplo. Muy bien, tengo, por ejemplo, otro ejemplo, por así decir. Tenemos la palabra rubí, diamante, zafiro, esmeralda, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué palabra podría pues yo encabezar, ¿no? De manera que pueda nombrar las similitudes de todas estas en una sola palabra o en un solo, por así decir, en un solo campo semántico. Fácilmente vamos a poder decir que son, ¿qué cosa? Piedras preciosas, por así decir, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero resaltar lo siguiente, para poder también reconocer, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser cada uno o para poder pues formar, ¿no? Y reconocer las palabras que van a estar dentro de un campo semántico, es importante saber qué cosa es un sema, porque a partir de ese sema voy a poder saber qué elementos o qué palabras van a guardar cierta similitud, ciertas, por así decir, ciertas características, particularidades entre ellas, ¿verdad? Para poderlas pues encerrar dentro de un grupo de palabras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver rápidamente qué cosa viene a ser un sema. Este sema proviene del griego sema, que significa señal, marca, ¿ya? Y en otras palabras viene a ser el rasgo distintivo que me va a permitir, ¿qué cosa? Diferenciar una palabra de otra, ¿verdad? Muy bien, ahora, por ejemplo, si yo tengo la palabra cama, ¿cuáles son las principales, por así decir, semas de esa palabra? Tenemos las siguientes o los siguientes semas, por ejemplo, armazón de madera, tiene cuatro patas, que sostiene un colchón, ¿verdad? Sirve para acostarse y dormir, ¿verdad? Muy bien. Además, con esto quiero reconocer o quiero dar a conocer lo siguiente, que estos semas me van a ayudar prácticamente a qué? A poder pues darle un determinado significado a una determinada palabra. Y a partir de allí, con esa palabra, voy a poder
darme cuenta si pertenecen a ese campo semántico o no pertenece, y a su vez voy a poder hacer los términos pues de poder excluir aquellas palabras que no corresponden dentro de ese campo semántico, ¿verdad? Muy bien, mis queridos alumnos. Por ejemplo, si yo tengo la palabra reloj, ¿verdad? Estoy hablando ahora cuáles son sus semas, ¿verdad? ¿Cuáles son los semas de la palabra reloj? Fácilmente vamos a tener tiempo, instrumento, ¿no? Y que me sirve pues también para guiarme, ¿no? Con relación a lo que viene a ser la hora, ¿no? Por así decir. Entonces, esos van a ser el conjunto de semas que de alguna u otra manera van a servirme como significado para poder reconocer una determinada palabra, ¿verdad? Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, otro punto para que puedan ir entendiendo con relación a lo que vienen a ser el campo semántico. Y a otro ejemplo, profesor, con relación a lo que es el campo semántico. Bien, tenemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, este, mosca, libélula, zancudo, mariquita, ¿verdad? Notamos que de alguna u otra manera el campo semántico de estos elementos que les acabo de mencionar vienen a ser prácticamente el de ¿qué? El de insectos voladores, ¿verdad? Muy bien, cada uno de ellos encierra particularidades, ¿verdad? Pero están dentro del campo semántico llamado insectos voladores. Muy bien, mis queridos alumnos, espero que poco a poco vayan comprendiendo y captando la idea con relación a este tema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, estas series verbales también quiero resaltar que se van a dividir en dos grupos importantes, que se le van a denominar simple o consecutiva, o también compuesta o intercalada. Vamos a ver cada una de ellas. Las palabras simples o consecutivas, ya con relación a lo que viene a ser el campo semántico, van a ser aquellas que se muestran en una sola relación sin un orden innato o sin un orden pues concreto. ¿Cuál va a ser la característica de estos? Fácilmente que van a compartir una determinada particularidad. Por ejemplo, tengo la palabra pues Pedro, María, Sofía, Marco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos viendo que primero estamos hablando de un varón, después de una mujer, después el tercer elemento está conformado por una mujer y por último está conformado por un varón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de repente por lógica debería decir un varón, una mujer, un varón y una mujer, ¿verdad? Pero no, acá no importa tanto el orden, sino la particularidad que me va a ayudar pues a encerrarlos dentro de un campo semántico. Estoy hablando de nombres propios de personas, por así decir, ¿verdad? Ese va a ser el nombre del campo semántico, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos compuestas o intersecuencial. Estas palabras se van a caracterizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a anunciar de forma, pues, de forma o de manera o de forma, pues, específica, ¿ya? Va a tener una determinada, pues, secuencia, ¿ya? Pero intercalada, ¿ya? Intercalada. No va a ser, pues, de forma ordenada, sino de forma, pues, intercalada. Por ejemplo, yo tengo la planta, por así decir, o la rosa, por así decir, margarita, ¿no? Tengo la palabra ratón, azucena, después tengo rata y después tengo rosa, ¿verdad? Estoy dándome cuenta que hay, pues, por ejemplo, hay ciertas palabras, ¿ya? Que tienen un orden específico o, por así decir, consecutivo, ¿no? En la cual hago alusión primero a la planta y después a un determinado roedor, después hago alusión pues a la otra planta, ¿no? Y después a un roedor y después a una otra planta, ¿no? Nombres de plantas y nombres de roedores, por así decir, ¿ya? Entonces, no tiene más que todo un orden específico, sino que están pues relacionados de forma pues, por así decir, intercalada. Su orden va de forma intercalada, por así decir. Y esa es la forma en cómo yo lo voy a poder reconocer. Otro punto o otro ejemplo. Yo tengo la palabra, por así decir, yuca,
maíz, zanahoria, cebada, ¿verdad? ¿Cuál vendría a ser el elemento que le sigue si estoy hablando pues primero de yuca, después estoy hablando de maíz, después estoy hablando de la zanahoria, después de la cebada? Lógicamente que seguiría lo que viene a ser la palabra camote, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo o a la siguiente diapositiva. Tenemos en un gráfico las imágenes de un perro, de una manzana, de un lobo y de otra manzana, ¿verdad? Estamos viendo claramente el ejemplo, otro ejemplo con relación a lo que vienen a ser el campo semántico denominado compuesta o intersecuencial, en donde pues no hay un orden específico, pero por lógica voy dándome cuenta que estoy empezando por un elemento, el siguiente le sigue otro y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, lo estoy ordenando de forma lógica, ¿verdad? La secuencia o cómo continúa el desarrollo de las posiciones de ciertos elementos o de ciertos pues, objetos, animales, etcétera, etcétera. Muy bien. Por último, mis queridos alumnos, les estoy dejando una tarea domiciliaria en donde dice identifica la palabra y completa adecuadamente la serie, ¿verdad? Muy bien. El primer ejemplo tenemos triángulo, cuadrado, rectángulo, ¿ya? Y acá dice identifica la palabra y completa adecuadamente la serie, ¿verdad? Acá también fácilmente estamos hablando de qué, de figuras geométricas, ¿verdad? Fácilmente podríamos agregar otra figura geométrica allí, ¿verdad? Muy bien. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el otro es Mateo, Judas, Juan. Esos vienen a ser ¿quiénes? Los apóstoles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué otro apóstol me faltaría acá para poder pues completar lo que viene a ser la serie? Y así sucesivamente con los demás elementos, mis queridos alumnos. Acuérdense que cada serie pues tiene sus respectivos pues nombres. Habíamos dicho que uno de ellos viene a ser la serie verbal denominada simple o consecutiva y la otra se le va a denominar compuesta o intercalada. ¿Ya? Muy bien. Listo, mis queridos alumnos. Así sucesivamente van desarrollando los ejercicios. Espero que esta clase haya servido de mucho para poder afianzar ya y tener pues las ideas más claras, más concretas con relación a lo que viene a ser el campo semántico o las series verbales, ¿ya? Muy bien, la tarea se los estoy revisando de acá a 4 días a partir del día en que ustedes están revisando o reciben pues lo que viene a ser la clase virtual, ¿ya? Y conmigo ya será hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Chao.